Para mí fue un proceso, pensándolo así en términos de proceso, algo muy emotivo lo que sucedió en estos meses, en estos años, pero sobre todo en los últimos meses en relación con la legalización y despenalización del aborto y toda la acción callejera y la movilización protagonizada por el movimiento feminista es como lo más importante que sucedió. Todas las redes que fuimos tejiendo a lo largo de estos años y de estos meses en la calle, me parece que es lo más importante de todo este proceso. Sin embargo, me estoy así como con una sensación de angustia y desilusión respecto de lo que pasó en el Senado el día miércoles, jueves a la madrugada, que fue la votación, porque fue una oportunidad histórica para poder cambiar una ley de 1921 para que nuestra decisión y nuestro deseo reproductivo y no reproductivo sea plasmado en un derecho, en una ley que, que subjetivamente hubiese significado, por un lado, que se deje de sentir una decisión propia como si fuese un crimen, eso por un lado, y por otro lado que como el proyecto, además de despenalizar, eh, incluía la legalización de la práctica, hubiese estado configurado dentro de las prestaciones médicas, eh, ¿cómo decirlo?, básicas del sistema de salud, y eso hubiese significado un acceso universal e igualitario para todas las personas con capacidad de gestar, que hoy una de las cuestiones que imprime la clandestinidad justamente tiene que ver con el acceso a la información, a los métodos, y es un acceso en términos también de clase social. O sea, el aborto no es que al no haber sido despenalizado y legalizado va a dejar de existir, porque es una práctica que realizamos cotidianamente todas las mujeres cuando decidimos no ser madres y estamos embarazadas. Y lo que pasa con la clandestinidad es que se genera un mercado al cual accedemos según nuestra clase social, nuestro acceso a la información, y eso imprime una seguridad e inseguridad en el tipo de prácticas a las cuales accedemos. Sí, claro. El aborto, como te decía, antes de lo que hubiese significado que se apruebe la legalización del aborto, es que hubiese terminado con la clandestinidad y con el negocio y el mercado que hay alrededor de las prácticas de aborto clandestino, al cual mujeres de clases medias y altas acceden a abortos seguros en clínicas privadas, en consultorios privados, y las mujeres de los sectores más populares tienen otras condiciones de acceso, acceden a prácticas generalmente más inseguras. eh, Muchas de ellas ponen en riesgo su salud y su vida. La semana pasada murió una chica en Santiago del Estero por practicarse un aborto en condiciones inseguras. Hay otra en Mendoza que está internada por una infección producto de un aborto inseguro. Eh, Eso por un lado. Y después también hay otro tipo de prácticas relativas al aborto que son clandestinas pero que son seguras, que tienen que ver con el aborto con medicación. Y en esto la decisión política de las socorristas de acompañar esas decisiones y de brindar información segura sobre los usos de la medicación para abortar y acompañar a las mujeres en sus procesos de aborto es
es muy importante porque se configura un aborto que es cuidado, que es acompañado por un activista feminista que está pendiente de lo que le está pasando a esa mujer, de las dudas que tiene, de los miedos, de los temores, de todo lo que pueda surgir en el proceso, y eso se va acompañando y se van respetando las decisiones que tienen las mujeres ahí. La despenalización social tiene que ver, para mí, con toda esta cuestión que se genera alrededor del aborto y de la movilización política que hay alrededor de la práctica, que lo vemos en que se puede hablar de aborto en todos lados, que siempre fue algo tabú, y que hablemos ahora en todos lados, que vayamos todas con el pañuelo verde colgando en las mochilas o en las carteras, desde chicas muy jovencitas, estudiantes secundarias, hasta mujeres muy grandes. Y ahí se ve también como el diálogo intergeneracional que tiene el feminismo y perdón, y la capacidad de organización y de ampliación que tiene el movimiento. Y además me parece que esto de que podamos hablar de aborto en voz alta y también desde otros, desde otros discursos, desde otras narrativas y desde otros relatos que tienen que ver con no hablar solo del aborto como lo trágico, la culpa, la vergüenza, el miedo y el estigma moral y social que pesa sobre la práctica, sino también desde otros lugares, como pensar en el alivio, en la alegría, en estas frases que también se dicen de no que los grupos antiderechos no se apropien de la palabra vida, que el aborto legal es vida, y que en todo eso abona la despenalización social, abona a la legitimación del aborto como práctica, no solo la despenalización y la legalización, que son aspectos necesarios, sino también la legitimación más en sentidos morales de la práctica, como una decisión válida, la de abortar o la de no ser madre, tan válida como la decisión de ser madre y llevar a término un embarazo. Sí, sin lugar a dudas. Yo nunca aborté, ¿no? Pero me parece eh, que puede ser transformadora también en esto de empezar a pensarle otros sentidos al aborto, otras formas de hablar de aborto y de pensarlo como una decisión más importante en la vida de una persona, pero no traumática, no necesariamente traumática, como que hay mucha cosa ahí puesta, mucha emoción, muchos afectos que te permiten tal vez posicionarte de otra manera en relación con tus decisiones. Y eso me parece que hay mucho de esto que te estoy diciendo, se ve en, no sé, algunos mensajes de mujeres acompañadas, que el otro día estuvimos el miércoles, hicimos una intervención en distintos lugares de ahí del Congreso, que pegamos toallitas con frases de mujeres que han sido acompañadas por socorristas, y muchas de esas frases dan cuenta de esto, de relatos no traumáticos en relación con el aborto y del agradecimiento que hay para con las socorristas, del acompañamiento, del cuidado, de la atención. Y eso me parece que es súper transformador en pensar otras prácticas y otros sentidos para la práctica.